Hola, bienvenidos a un capítulo más de Frente al Altar, un espacio en donde contaremos experiencias reales de fe y el día de hoy no solamente contaremos una historia, miraremos cómo comenzó todo, cómo comenzó la historia de esta iglesia. Y el día de hoy tenemos a una invitada muy especial que es clave en este contexto que estamos queriendo aprender el día de hoy. Hola Dani, bienvenida. Gracias por este espacio que nos das de poder contarnos la historia de hoy. Muchas gracias, Yanita, por la invitación. Pues es un gusto para mí poder participar en este podcast y pues aventurarnos a lo que ha sido el comienzo de nuestra iglesia. Así es. Bueno, la verdad es que estamos muy emocionados porque es un privilegio poder escuchar de primera mano, ¿verdad? Los detalles de esta historia. Y como decíamos en la introducción, es cómo comenzó todo, cómo comenzó nuestra iglesia. Así que, ¿qué te parece si nos llevas desde el principio? ¿Cómo nació nuestra iglesia? Bueno, pues es algo muy emotivo. Iniciamos por ahí de julio del 2018. Pues dado a una enfermedad que tenía mi papá, quedó ciego. Entonces, bajar a la iglesia donde nosotros asistíamos, que somos del distrito de Templo Auditorio, pues la iglesia está climatizada. Y entonces cuando él regresaba a casa, regresaba con dolor de cabeza, con los ojitos muy deshidratados y pues le afectaba en la salud. Entonces, en una ocasión él decidió quedarse y dijo, ¿sabes qué? Me voy a quedar, no voy a bajar a la iglesia. Pero en su afán de quedarse, pues todos nos fuimos. A la que lo acompañó fue mi mamá y pues él no llegó a la iglesia ese sábado. Se sintió incómodo, se sintió intranquilo porque pues regresando platicamos de cómo había pasado su sábado y él decía que estaba preocupado porque él nunca había dejado de llegar a la iglesia. Entonces, pues empieza a decir a los pocos sábados que él se empieza a quedar y dice, ¿sabes qué? Voy a hacer una iglesia. Nos vamos a reunir, vamos a hacer una célula pequeña y entre nosotros mismos vamos a dar las actividades. Pues nosotros hemos crecido en la iglesia desde años, con la bendición de Dios, y pues nos hemos ido preparando y desenvolviendo en ese rubro de participar de manera pues un poquito más didáctica dentro de lo que es escuela sabática, y solo nos tocaba escuela sabática. Entonces nos empezamos a quedar. Como hijos empezamos a dejar nuestras responsabilidades, a empezar a culminar nuestras responsabilidades en templo para que nosotros pudiéramos quedarnos aquí. Entonces fue como a mediados de julio del 2018 que él empieza a quedarse en casa. En octubre empiezan los nombramientos en templo y dijimos, pues no, ya no vamos a aceptar cargos, ya él ya se quedaba en casa. Entonces, octubre, noviembre, diciembre terminamos, concluimos y en enero del 2019 ya nos empezamos a involucrar un poquito más. Así que esa parte es muy clave y fundamental dentro de nuestra iglesia porque pues nos empezamos a reunir como grupo pequeño. Y es bien interesante porque por lo que mencionas, quiere decir que ya llevaban mucho tiempo, ¿verdad?, en la otra iglesia. Sí. Pero por esta situación, la situación de tu papá, fue que comenzaron a reunirse acá. Ahora cuéntanos cómo fue que se sentían el desprenderse de aquella iglesia por la que asistieron muchos años y comenzar con una nueva. Fue complicado porque pues estábamos acostumbrados a estar en un edificio grande, que no todos los sábados participábamos, que siempre a otros hermanos hacían las actividades y pues nosotros la mayor parte del tiempo pues estábamos sentaditos, que cuando solo nos solicitaban participar pues iba, pero reunirnos en casa, en un lugar pequeño, nos unió muchísimo porque como familia adoptamos un poquito más el estar en comunión con Dios y más que nada por la necesidad de la salud que en ese momento mi papá presentaba, ¿no? Por eso es que quizá nos sentimos tristes, nostálgicos, el de no poder llegar a nuestra iglesia, pero muy confiados y muy contentos de que podíamos hacer
un hogar de esperanza en ese tiempo dentro de nuestra propia familia. Qué hermoso, ¿verdad? Porque iniciaron este proyecto como familia. Creo que eso fue lo que fundamentó más que nada esta iglesia. Y ahora hablemos de las personas más allá o fuera de la familia. ¿Hubo alguien que fue pieza clave en esta historia? ¿Alguien que haya impactado o que dejó marca en la planeación? Sí, hubieron muchos. Yo les comento, el nombre de mi papá es Arbey Hernández. Él fue el que en su corazón nació querer tener una iglesia, pero hubieron muchas manos, Dianita, muchas manos que ayudaron a que esto se hiciera realidad. Empezando pues por la misma familia, los hijos, la esposa, pero después del entorno familiar vienen los amigos de mi papá. Y eso es bonito, reconocer a las amistades cercanas que en su momento hicieron algo para que este sueño se hubiera formalizado. Y uno de ellos, fueron varios, pero los principales, vamos a mencionarlos por este rumbo, fue su hermana Guadalupe y su cuñado Juan, que les donó todo lo que es ahorita la estructura de la iglesia, todos los tubulares. Hubieron hermanos que nos donaron las láminas, pero también hubieron hermanos muy dispuestos a participar en la obra de Dios, y fue nuestro hermano David Oliva. Nuestro hermano David Oliva, él vino a soldar toda la iglesia a pesar de su enfermedad. Fue muy complicado ver que él estaba enfermo, y así decía, voy a venir. También nuestro hermano Isidro, él fue el que nos puso las conexiones aquí, todo lo empató, todo hizo para que nosotros pudiéramos tener electricidad dentro de nuestra iglesia. También nuestro hermano Tony de la iglesia La Azteca, él vino a poner la estructura que fue ya de madera. Pero para que la estructura de madera llegara, hubo una persona muy importante, y ese es nuestro hermano Israel Ochoa. El hermano Israel Ochoa estaba a la disposición de su amigo, y puedo decir que él era un buen amigo de mi padre, porque cuando mi papá tenía una necesidad de que vamos a comprar camión de arena, pues ahí estaba el hermano. Vamos a comprar ladrillos, ahí estaba el hermano. Pero lo más impactante fue que hubo una ocasión donde nuestro hermano estaba en trabajo, eran como las 10, 11 de la mañana, 2 de mis hermanos estaban en casa, el otro estaba estudiando y el otro estaba trabajando, y mi mamá también estaba trabajando. Entonces, uno de mis hermanos, Josué, encuentra en Facebook una publicidad donde están vendiendo tablas y tarimas grandes, no no son de esas sencillas. Y entonces dice, pero ¿cuánto? Lo busquemos. Y entonces empezaron a hacer el movimiento en Facebook. Pero ¿quién lo traía la madera, ¿no? En ese tiempo. Y entonces dice mi papá, le voy a hablar a mi amigo, él no me deja en mal, mi amigo siempre me apoya. Y le habla al hermano Israel Ochoa y le dice, ¿sabes qué, amigo? Que nos dieron la madera y tenemos que irlo a traer. ¿Y en qué tiempo? Le dice su amigo. Pues ya, dice, bueno, pues, dice, pero no tenemos con qué. Ay, no te preocupes, yo consigo una camionetita y ahorita llego. Pues el hermano vino a traerlo a la casa, fueron al lugar donde estaba la madera. Entre mis 2 hermanos, Josué y Paquito, subieron la madera a la camioneta. Ahí van a ver una foto donde está mi papá observando la obra, donde están viendo que están subiendo la madera. Y fue una emoción muy bonita porque mi papá se sintió muy contento. Les estoy hablando que eso pasó enero, febrero, marzo y llegamos hasta mayo. El 12 de mayo se compraron las maderas de nuestra iglesia, y en esa misma fecha lo regresa el hermano aquí a la casa y empiezan a desmontar todo, ¿no? Y van a ver más fotos, porque no solo fue él, no solo fueron mis hermanos, sino que también prestó sus servicios el pastor Rubelio, donde donde se ve, les voy a presentar un videito donde se ve el hecho de que todos están trabajando para la obra de Dios. Y entonces llegamos a la conclusión de que Dios obra, y esas personas que llegaron impactaron dentro de nuestra vida. Qué hermoso, ¿verdad? Y cómo amigos, familiares, todos se involucraron por ese sueño.
Y ahora, hablando de esos momentos, ¿hubo algún momento en específico que recuerdas o un milagro que hayan visto tan palpablemente? Sí, en mayo del 2019 se vinieron las maderas, ¿verdad? Pero en el 2020, en enero del 2020, eh, pues ya casi estaba todo, ya estaba la madera, ya estaban las láminas, la luz, todo estaba, gracias a Dios. Pero faltaba algo importante y era el bañito de nuestra iglesia. Porque pues igual y pasaban a la casa, pero a veces es un poco incómodo para los propios hermanos. Entonces, pues empezó a trabajar para poner un bañito en la entrada de la casa. Y Es bonito recordar momentos especiales porque nos recuerda también cómo Dios estuvo detrás de todo. sí, porque se terminó el bañito como a principios de febrero y mi papá murió el 10 y él había dicho, necesito dejar terminado esto para poder descansar. Qué lindo. Bueno, realmente vemos cómo Dios fue cumpliendo todas las oraciones y los objetivos de nuestro hermano Arbey. Y se podría decir hasta este punto que gracias a su sueño fue que comenzó a surgir este hermoso lugar de adoración para él. Y que hasta lo último, el último deseo que él tuvo, que era el baño de la iglesia, que se puede ver algo sencillo, pero en realidad era muy importante, es muy importante, pues hasta en eso Dios obró y ahora sí, dejó el legado en manos de ellos, ¿verdad? Así es, Dianita. Conmueven, ¿no? Las historias, pero pues a veces recordar es volver a vivir. Amén. Ahora hablemos de los desafíos y las pruebas, que me imagino que el perder a papá fue un golpe fuerte para, no solamente para tu familia, para ti, sino para la iglesia que estaba iniciando, porque él era un fiel miembro de iglesia, él predicaba, él motivaba a hablarles a otros, ¿verdad? Para que vengan a esta pequeña iglesia, y el que él ya no estuviera, entonces seguramente fue un golpe fuerte. Sí. Ahora, ¿cómo ustedes como familia, como dirigentes ahora, enfrentaron ese desafío? Pues fue complicado porque mi papá entró un viernes, un fin de semana, entró al seguro, al IMSS, porque pues ya se sentía bastante mal, él ya había tenido algunos microinfartos. Entonces nos tocó la iniciación de clubes y pues nos dijo, ¿saben qué? Dirijan la iglesia, yo voy a estar allá voy a estar un rato, voy a regresar, pero pues mientras ustedes sigan trabajando. Así que tuvimos recepción de sábado normal, tuvimos escuela sabática y culto divino normal y empezamos nuestra iniciación de clubes, ¿no? Ahí tenemos unas imágenes que van a ver cuáles fueron en esas fechas que nosotros estamos iniciando el club de Mekadesh, porque hasta eso le dejó puesto el nombre a nuestro club, para que pues no estuviéramos tan desajenados de eso. Y entonces nos avisan como a las 5 de la tarde que él se puso mal. A él le había dado ya el segundo infarto fulminante dentro del corazón y pues nos dijeron está muy grave y es necesario que en este momento oren. Eran como las 5:40, ya casi estábamos a punto de terminar, 5:40, 6 de la tarde. Y nosotros aquí en la iglesia y él allá, pues no solo, porque con la bendición de Dios mi mamá siempre estuvo a su lado. Entonces, solo mi mamá nos mandaba mensajito y decía, oren por su papá, se puso bastante delicado de salud, sigan orando. Y entonces, gracias a Dios, no estuvimos solo de manera espiritual, Dianita, porque estuvo con nosotros el pastor Rubelio y en ese tiempo nuestro pastor, el pastor Estrada, que estaban dando iniciación al club Mekadesh. Entonces, pues nos sentíamos quizá como hermanos fortalecidos, porque pues a pesar de que él estaba mal o estaba en esa situación, él seguía confiando en que Dios era bueno. Pues la verdad que qué hermoso porque
imagínense estar dirigiendo un programa especial en tu iglesia sabiendo que alguien a quien amas, ¿verdad?, está en riesgo de salud. Y ahora podemos ver contigo que eres la hija mayor, ¿verdad?, cómo tu papá no solamente dejó una iglesia, sino como él desde antes trabajó en ustedes para ahora dejar líderes, porque una iglesia no se movería, no crecería si no hubieran verdaderos líderes, ¿verdad? Y no solamente hay una líder. ¿Cuántos son ustedes? Cuéntanos acerca de eso. ¿Y cómo superaron este proceso y cómo comenzaron a trabajar? Pues para nosotros seguir? en la familia, gracias Janita, nosotros en la familia éramos 7, mamá, papá, 4 hermanos varones y yo. Y yo soy la más grande de los 4, de ahí viene Harvey, Josué, Francisco y Mauricio. Y pues con la bendición de Dios, mis papás nos crecieron dentro de los clubes. Yo a partir de los 11 años creo que entré al club Shekinah. Y mis hermanos, pues ya desde más chiquitos, ¿no? Todo lo que fue aventureros, conquistadores, hasta ser, gracias a Dios, guías mayores. Nosotros logramos ser guías mayores los 7 en el 2016. También tengo una foto de eso, ahí se lo voy a presentar. Donde todos somos líderes dentro de la iglesia. Fue difícil el que él haya ido al descanso, sí fue muy difícil, pero nos tocó en temporada de inicio de pandemia. Entonces, como familia, pues nos obligaron a estar juntos, los que quedábamos, pues, porque pues con la bendición de Dios a él lo pudimos velar, lo pudimos enterrar sin complicaciones. Pero a principios de marzo, que empezó a darse la pandemia y todas las personas empezaron a quedarse en casa, nosotros también. Y entonces al quedarnos en casa se cierran las iglesias. ¿Y a dónde vamos? Bueno, pues nuestra iglesia no se podía cerrar porque pues éramos los mismos que dirigíamos. En ese tiempo todavía no teníamos miembros, un poquito más de miembros, más que tú. Y ahora y en ese tiempo pues Ruti, que se había casado ya con Arbey. Y entonces ya éramos 7, 8, 9 miembros dentro de la iglesia. Y decidimos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a presentar ahora si no podemos abrir la iglesia? Entonces esto de las transmisiones, queridos hermanos, empezó a partir, creo, si no mal recuerdo, de mayo del 2020. Empezamos a transmitir y con Josué, con Paco, con todos involucrados empezamos a hacer los programas, empezamos a hacer las actividades de la iglesia, programas completos, Dianita, para la honra y la gloria de nuestro Dios. Entonces nos sentimos quizá muy conmovidos, muy alegres, muy contentos, porque vimos la obra de Dios en nuestra vida. Lo dejamos de hacer quizá unas 2 semanas, 3 semanas, porque nos reuníamos en casa y hacer nuestro programa normal, pero dijimos, tenemos que compartir. Si no puede entrar la gente, entonces nosotros salgamos. ¿Y cómo podíamos salir? Más que por redes sociales. Y entonces por ahí empezamos a crear nuestra página de Facebook. Si no nos siguen, estamos en IASD, Iglesia 6 de Junio, ¿no? En Facebook, y también YouTube. Estamos en YouTube. Así es, y bueno, y justamente ahí inició también el ministerio de las transmisiones aquí en la iglesia, ¿verdad? Exactamente. Ahora, háblanos, pasó pandemia y cómo fue el crecimiento de la iglesia. Ahora sí, cómo fue que llegó la primera persona y cómo estamos actualmente. Eso fue muy, muy bonito, porque quizá en el 2020 pues cerramos, pero a partir del 2023... si no mal recuerdo, Rafita creo que se bautizó en el 2023, ¿verdad? En ese año, 2022. Bueno, en ese año nosotros volvimos a aperturar el club y dijimos, no, tenemos que ir a visitarlo, porque nuestra primera escuelita bíblica de vacaciones, Dianita, tuvimos 13 niños. En nuestra segunda escuelita bíblica de vacaciones tuvimos 20 y tantos. Y así empezó a incrementar. El año pasado tuvimos casi 60. Entonces, en el tiempo del 2022, que iniciaron los clubes, salíamos a visitar, nos acompañaban todos. Y en una de esas, yo iba pasando por aquí en la esquina y vi a 2 pequeñitos y le dije a la muchacha en ese momento, oye, ¿por qué no inscribes a tus hijos al club? Se va a poner bien bonito, vamos a trabajar con actividades, y nos gustaría que ellos formaran parte del club. Y estoy sentada ahí por unas escaleritas que habían a la entrada de la casa de Alondra, y veo que sale un grandote y se pone atrás de mí y lo quedo viendo y le digo, hola, le dije, pero
yo pensé que ya era un muchacho de unos 20, 25 años, ¿no? Y entonces le digo, oye, por si te interesa entrar al club, te dejo tu invitación, le dije, y lo llenas. Si te interesa, me dejas la hoja y ya lo recojo más tarde. Ah, sí, gracias, me dijo. Lo agarró la hoja, se metió otra vez a su casa. Y pues no pasó mucho tiempo, como unas 2, 3 horas, y viene y dice, buenas, sí, le digo, y lo salgo a recibir a Rafita, porque es Rafita, y aquí está mi inscripción, dice, bueno, le dije, está bien, ya nosotros te alistamos y todo, y vámonos a seguir adelante. Cuando yo veo el registro de inscripción pide edad, y Rafita tenía 17 años tenía Rafita, no era un muchacho viejo, no era un muchacho que ya fuera de la calle, no, era un chavito que estaba dentro de su casa. Y entonces me alegró mucho y entonces empezamos a salir. Nosotros nos gusta impactar, nos gusta hacer ese movimiento y entonces le dijimos, pues es que tienes que venir los sábados en la tarde y tienes que empezar a venir los domingos. Llegó el momento en que nos uniformamos como club de guías y fuimos a hacer una campaña como a unas 3, 4 cuadras de aquí de la iglesia y vamos con Rafita. Nos acompañaba nuestro pastor Estrada. Y entonces le comenta a Rafita, oye, ¿y no te quieres bautizar? Le dice, pero ya nosotros iniciamos club en enero, febrero, marzo, abril, Rafita estaba empezando a llevar la fe de Jesús y en noviembre del 2022, Rafita se bautizó. Fue muy emocionante para nosotros, lo vivimos muy, muy bonito, porque fue la primera experiencia que tuvimos de traer una alma que no era de nuestra familia, pero era una alma para... Así es, y prácticamente fue como motivación para ustedes como familia, decir, el trabajo se está haciendo y puede hacerse aún más, ¿verdad? Así y si quieren ver el testimonio de Rafa, bueno, vean el primer capítulo grabado hace poco, ahí lo van a ver abajo el link para que puedan visualizar el testimonio de Rafita. Bueno, ahora cuéntanos, Vani, ¿con cuántos miembros inició esta iglesia? Y actualmente, hoy en abril 2026, ¿cuántos miembros hay? Pues nosotros iniciamos en familia, éramos 7. Iniciamos 7, pasando el 2020, llegando al 2020 ya éramos 8 y no, así fuimos incrementando, ¿no? Ya de ahí se incorporó nuestra abuelita, que también ha estado atrás de nosotros, y de ahí vinieron otras hermanitas a acompañarnos. En el 2026 tenemos miembros ya de nuestra iglesia y con la bendición de Dios, un aproximado de 23 a 25 miembros. El año pasado se bautizaron 7 y en este año se bautizaron otros 7. Gracias a Dios, amén. Así que inició una iglesia pequeña y ahora ya casi no hay lugar para sentarse, gracias a Dios. Hay muchos miembros, muchas personas que han aceptado a Cristo a través del trabajo, que ya iremos conociendo las experiencias de los hermanos a través de las historias que se cuenten en este espacio. Pero hasta aquí vemos cómo Dios, ¿verdad?, ha trabajado paso a paso en este lugar. Así es. Ahora, para ir finalizando, ¿te gustaría darnos un consejo a las personas que nos van a ver o nos escuchan? ¿Algún consejo que quieras darle a esas personas? Ajá. Sí, bueno, pues el consejo sería no desista. Cristo ya viene. Amén. Ánimo. Amén. Bueno, pues muchas gracias, Vani, por esta historia. Nos impacta el saber cómo esta iglesia inició como un sueño, porque fue el sueño de tu papá, ¿verdad? Que tuvo el deseo de iniciar un espacio para adorar a Dios con su familia y ahora con más personas que ahora son parte de la familia. Así que vemos que Dios tiene poder para hacer cosas grandes. Amén. Él tiene riquezas, Él es dueño de todo. Solo necesita a siervos, así como tu papá, así como los hermanos que se involucraron, como tu familia, como los hermanos miembros de la iglesia. Solo necesita personas dispuestas
para que su obra siga adelante. Así que este fue el comienzo de nuestra iglesia, queridos hermanos. Si quieren conocer a un poquito más acerca de los hermanos que vinieron a entregar su vida a Cristo, bueno, ya lo iremos conociendo a través de las historias más adelante. Así que gracias por acompañarnos una vez más y nos vemos en el siguiente episodio. Que Dios les bendiga.